Eduardo Jorge Prats, quien de manera preclara, como siempre, fijó posición esta vez en torno a que está de acuerdo con la despenalización del aborto. Bueno, así está la sociedad dividida en torno a ese tema. Si hay un tema que ha dividido nuestra sociedad de manera abierta, es el aborto, a favor y en contra. Pero yo pienso que como constitucionalista, Eduardo debe saber que esa posición que él está asumiendo choca con el artículo 37 de la Constitución. Pero además, su argumento para estar de acuerdo son de carácter eminentemente social y no eminentemente legales. Y un hombre como Eduardo Jorge Prats, que es un experto en derecho, sobre todo en derecho constitucional, tiene que tener un fundamento legal más que social. Dice, por ejemplo, que se están realizando en este país unos 100.000 abortos ilegales, dice hoy Eduardo Jorge Prats. Y yo me pregunto, ¿de dónde diablos saca Eduardo Jorge Prats ese dato sobre 100.000 abortos ilegales? Porque si tú me dices legales, yo te digo, bueno, lo sacó de salud pública, si son legales. Pero los ilegales no hay forma de usted cuantificarlo, por eso son ilegales, porque nadie se entera y porque no hay forma de hacerlo. Usted podrá conocer un aborto ilegal de alguien que usted conoce. Se hizo el aborto y no fue a un hospital. Así que ese número me sorprende. Y él dice que eso no es un problema, que el aborto, la despenalización no es un problema. Sobre todo dice que no es un problema para la clase media. Obviamente para la clase media no es un problema porque tiene cómo pagar sus abortos. Pero las referencias al aborto... Perdón, pero dice él, para las mujeres pobres, sí esto el del aborto es un problema. Entonces, yo creo que el aborto es un problema para las mujeres, creo que es un problema para el país, creo que es un problema a discutir. Y es un problema que tenemos que entenderlo desde varias perspectivas. Pero lo principal que hay que entender es que no es obligatorio preñarse. Y las mujeres, sobre todo las de este país, mientras más pobres, más paren. Y eso, a mi modo de ver, puedo estar totalmente equivocado. Es falta de conciencia sobre su propia condición y un abuso sobre ellas mismas. Estoy excluyendo de este tipo de abortos los abortos que corresponden a violaciones y que corresponden a incesto. ¿Por qué? Porque eres pobre, quieres tener sexo todos los días, todo eso está perfecto, pero coño, protéjase, porque la pobreza no es sinónimo de desconocimiento, sobre todo hoy en día. El ser pobre no impide que una mujer tenga información acabada sobre qué hacer para no quedar embarazada. No hay forma de que una mujer no lo sepa. Consecuentemente, algún tipo de responsabilidad tiene que tener cuando decide embarazarse, cuando decide permanecer preñada. Entonces, eso es un problema en muchos aspectos. ¿Por qué? Se ponen a hacer el niño y luego quieren garantía para la madre de un derecho a abortar por encima del derecho que tiene el niño a vivir, sobre todo porque él no decidió, fue un hombre o una mujer. Repito, estoy hablando en las condiciones normales. Excluyo de este tema o de lo que me quiero referir a las violaciones, a los incestos. Él dice que hay muchas adolescentes que se embarazan en el país y eso es cierto. Eso es otro problema nacional. Eso no es un tema que se puede simplemente decir. Hay muchas adolescentes pariendo, pero es una gran cantidad de esas adolescentes que están pariendo. Tampoco es por violación, señores. Es que están tiradas a las calles nuestras adolescentes en cualquier barrio de la capital y de cualquier parte del país. ¿Qué es un problema social? Claro que tiene que ver con una arista social. ¿Qué es un problema de los padres? Probablemente los padres tengamos que ver también con ese tipo de cosas. Pero también una decisión de una sociedad que se roba a los hijos, a una descomposición social que hace que esas niñas anden a cualquier hora de la madrugada, con o sin permiso, y estén teniendo sexo sin violación.
En principio sería una violación porque tener sexo con una menor es violación, puesto que no tiene consentimiento. Sin embargo, también lo tienen con otros menores que son varones. Y esto viene a incidir sobre la tasa de natalidad, el hacinamiento, la pobreza de la cual ellos mismos son víctimas. Porque dos muchachos teniendo sexo a cualquier hora y de cualquier forma, lo más normal es que salga embarazada. Y yo repito, la pobreza no necesariamente es desconocimiento sobre lo que uno tiene que hacer, sobre todo en estos tiempos modernos en el que la tecnología invade el conocimiento de la gente, quiera usted o no quiera. No hay forma humana de decirme a mí que una mujer cual sea no sabe lo que tiene que hacer si no quiere quedar embarazada. Hay unas pastillas un día después. Si usted quiere hacerlo todos los días, prepárese, hay un método, eso no es caro. Y no me diga que no tienen un peso, porque en los barrios se bebe más que en cualquier parte de la capital. Y para beber hay que buscar dinero.